Buenas noches. Se cumplen 40 años de la masacre de Margarita Belén y los chaqueños tenemos una deuda pendiente con este tema, más allá de todas las expresiones que se han hecho a lo largo de estos 40 años. 1976, un año quizás que aquellos que tenemos más de 60 años, como en este caso, podemos decir que fuimos testigos y protagonistas de aquel horrible hecho que ocurrió aquí en nuestra querida provincia. Hoy vamos a conversar con el intendente de Resistencia, el contador Jorge Milton Capitanich. Me impactó una frase que dijo el contador que de alguna forma define quizás el año de pelea que tuvo precisamente en ese escenario. Nos movemos en la adversidad, ese es nuestro activo, dijo Capitanich. Y yo diría que tiene un activo incluso mayor que muy pocos políticos hoy pueden exhibir: la coherencia. Y podemos ser testigos también en este hecho histórico de que Resistencia, a pesar de contar solamente con la coparticipación y algún que otro pesito por ahí que ingresa, la gestión Capitanich, este primer año de administración, hizo maravillas para que usted pueda, como hoy que se inaugura 4 cuadras completas, mano y contramano de la avenida Edison, se pueda llevar adelante con recursos propios. Pero vamos a conversar con él porque hoy tenemos 10 preguntas claves en materia política que lo vamos a exhibir a que nos cuente un año de realizaciones y nos vamos a meter a bucear un poco en la profundidad y en el interior, incluso hasta llegar a que, si se puede sincerar, nos cuente cómo se siente hoy. Contador, buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, ¿cómo le va? Un gran gusto saludarte. Bueno, tengo 10 preguntas. Dicen que Macri, cuando se reunió ahora en ese famoso retiro que hacen, tiene 100 prioridades, hicieron 100 prioridades. Yo hice 10, ¿no? Bueno, Nada más que el 10%. Preguntas que seguramente... Bueno, antes de comenzar sería bueno, y yo quiero adherir, en primer lugar agradecerte muy especialmente la invitación, en segundo lugar adherir claramente este homenaje a nuestros 22 compañeros muertos en esta masacre de Margarita Belén, que obviamente enlutó al pueblo chaqueño y obviamente constituye un crimen de lesa humanidad, una violación flagrante de los derechos humanos y un acto de terrorismo de Estado que innegablemente forma parte de la memoria colectiva del pueblo chaqueño. La verdad es que yo quise rendir un homenaje a estos 22 héroes y compañeros que fueron masacrados, precisamente a través del cambio de denominación de Fuerte Esperanza, por 13 de diciembre de 1976, en homenaje a este hecho luctuoso para la historia chaqueña, y la verdad es que no tuve consenso para avanzar en el tema, ni por parte de la comunidad de Fuerte Esperanza, ni tampoco en el ámbito de la legislatura provincial. Pero en algún momento es necesario es necesario plantear esta cuestión, porque no puede ser que aún perdure el nombre instituido por el principal genocida responsable de crímenes de lesa humanidad y el terrorismo de Estado en la República Argentina, que fue Jorge Rafael Videla. Y la verdad es que no puede ser que él, que instituyó el nombre de Fuerte Esperanza, no tenga la capacidad en democracia, el pueblo chaqueño a través de sus representantes, un cambio de denominación. Yo creo que estamos con esa asignatura pendiente. En ese marco, digamos, me pongo a pensar si este hecho, Margarita Belén, también nos deja quizás
la cuota de incertidumbre para los políticos en la provincia, porque quedó como una foto para la historia y como un hecho protocolar, pero realmente acá no se avanzó más allá de que ustedes fueron querellantes. Sí, sí. Fuiste vos cuando eras gobernador, querellante en la causa Caballero. Sí, y eso es un tema interesante porque mi primer discurso inaugural ante la legislatura provincial, en el momento que asumo el cargo de gobernador de la provincia el 10 de diciembre del 2007, que a su vez se conmemora el Día Internacional de los Derechos Humanos, yo planteé claramente un cambio de paradigma por parte del Estado provincial, con una política activa constituyéndose en querellante. Y eso permitió efectivamente el avance de ambas causas. Yo creo que también es una buena oportunidad para rendir homenaje al doctor Mario Bosch, que fue un protagonista principal en la materia. La primera pregunta se lo hice ayer, estábamos en la radio y estaba Eduardo Aguilar, me contestó, que después yo le dije, pero me estás cargando. Me contestó el pueblo, digamos. Y yo le dije, pero ¿cómo? ¿Macri acaso no es el jefe político de Cambiemos? ¿Cómo el pueblo va a ser jefe político en el peronismo del Chaco? ¿Para usted quién es el jefe político? A ver, yo trato de no tener ningún esbozo de soberbia en las declaraciones. El otro día es cuando... Para la prensa de la Nación, el jefe político en el Chaco es Jorge Milton Capitanich. Independientemente de que esto pueda... Y para este periodista también, no, pero digo, por la duda. Yo trato de ser humilde, como decía Jesús, manso y humilde de corazón, porque también es cierto que la política... también nos rememora... Coqui lo están mirando los peronistas. No, sí, pero nos rememora la frase de manso como una paloma, astuto como una víbora. De manera que nosotros creemos que la política obviamente exige liderazgo, el liderazgo implica construcción del mismo. Nosotros lo que estamos observando es una etapa en donde el liderazgo político debe ser coherente con una matriz de pensamiento. Y a mí me parece que este es el tema clave. Hoy en la República Argentina también se da una discusión que tiene que ver con un debate mundial. Para mí, el problema central en el mundo es la injusticia social. Y esa injusticia social tiene que ver con que 62 ricos en el mundo tienen la misma plata que 3.600 millones de pobres en un planeta de 7.000 millones de habitantes. Entonces, si 62 ricos tienen la misma plata que 3.600 millones de pobres, y si hay 60 millones de migrantes en el mundo, si en el 2030 30 países no van a tener agua potable, y si efectivamente esos 62 ricos tienen 1.716.000 millones de dólares, que es equivalente a casi 4 veces el Producto Interno Bruto de Argentina, y observamos que en Mosul, segunda ciudad de Irak, de 3 millones de habitantes, 1,5 tuvieron que salir en la búsqueda de un refugio seguro a partir de una guerra fratricida, o lo mismo que en Siria, lo vemos en Alepo, las imágenes desgarradoras, o un Mediterráneo que se ha convertido, como dijo el Papa Francisco, en un cementerio de Europa. Y la verdad es que esa matriz de pensamiento tiene un responsable desde el punto de vista de la sucesión de hechos. Ese responsable es precisamente el neoliberalismo. En consecuencia, hay una matriz de pensamiento neoliberal que obviamente tiene efectos y consecuencias en términos de injusticia social. En consecuencia, eso requiere un pensamiento contradictorio y alternativo. Y desde esa perspectiva implica para mí un pensamiento de centro-izquierda, de base populista y o progresista, no admitiendo la estigmatización del populismo como vertiente de derecha, sino muy por el contrario, con el rol activo de un pueblo como sujeto colectivo de la acción política y sujeto actuante de la nación. Entonces, esto es un nuevo paradigma de pensamiento que debe inexorablemente catapultarse en el pensamiento internacional y obviamente en el pensamiento nacional. Entonces, la síntesis implica esto. Si el gobierno de Macri es de base neoliberal conservadora, nosotros estamos en la antípoda con un pensamiento de matriz de centro-izquierda de base progresista y o populista. En ese escenario, ¿Pepo un aliado o una pesadilla? No, es un aliado en este espacio. O sea, nosotros tenemos que ser parte de la coherencia política e ideológica. O sea, ahí hay que diferenciar dos niveles. Por un lado, los niveles de interacción en un sistema federal.
O sea, siempre repito lo siguiente, el artículo 1 de la Constitución Nacional dice que la nación argentina adopta para su gobierno un sistema representativo, republicano y federal. ¿Qué significa representativo? Artículo 22 de la Constitución, el pueblo no delibera ni gobierno, sino por medio de sus representantes. ¿Qué significa federal? Obviamente que existe autonomía por parte de las provincias y está en una interacción entre el artículo 5 de la Constitución y obviamente el tema que pueden dictarse sus propias constituciones, que tienen autonomía para un sistema de decisiones políticas e institucionales, pero a su vez son delegados y agentes del Estado federal. Y obviamente es republicano porque existen una serie de condiciones y atributos esenciales: división de poderes, periodicidad de los mandatos, publicidad de los actos de gobierno. Y eso obviamente está engarzado en un modelo de convivencia democrática. Entonces, uno puede tener un sistema de cooperación básica entre los distintos estados en términos de niveles de gobierno, pero tiene que tener una clara diferenciación desde el punto de vista ideológico, doctrinario, filosófico y político. En general, hay una tendencia mundial puesta en consideración por la hegemonía neoliberal de erradicar las fronteras ideológicas. O sea, ustedes vieron qué es lo que hace Macri. Sustituye la figura de los próceres en los billetes del Banco Central por fauna y flora. O sea, sustituye la identidad. La identidad tiene que ver con un concepto de herencia y posesión en común de una herencia de recuerdos. Eso significa patria. Entonces, identidad, patria, obviamente implica soberanía. Nadie que no tenga identidad, que no tenga un concepto sustantivo de patria, puede ejercer soberanamente una decisión de gobierno. Y eso es lo que se visualiza en términos de hegemonía de la era global con la materia de pensamiento neoliberal que los gobiernos de carácter populares efectivamente pretenden contraponer en el escenario mundial. Ahora, yo creo que son muy generosos en no salir con los tapones de punta, pero bueno, por ahí se te suelta y arremetés con todo, pero hay dos cosas que no me quedan claro a mí. Sí. El que te hayan sacado los 40 millones de dólares, Sí. o el que nos hayan sacado la existencia los 40 millones de dólares, tiene que haber habido connivencia de alguien, porque solo no se van a hacer. Yo digo, el gobernador tiene alguna responsabilidad en esto, y lo digo como ciudadano y como periodista al mismo tiempo. Entonces la pregunta es, supongamos que eso se haya arreglado, pero lo último que no se arregló y que volvieron ellos a poner una traba es el centro de residuos sólidos. ¿Cómo se entiende? Bueno, primero y principal, dada la mala praxis económicas, este año, en términos macroeconómicos, los resultados de la administración Macri son pésimos. Primero, la caída del Producto Interno Bruto es cercana al 3%. Segundo, cuando uno toma segundo trimestre del año 2015 contra segundo trimestre del año 2016, hay 360.000 empleos menos. En tercer lugar, cuando uno toma la masa de empleo privado formal, público y privado, y la masa de desempleo informal, efectivamente hay un problema de agregación de la problemática de empleo en 600.000 trabajadores y cerca de 225.000 efectivamente de pérdidas o destrucción de empleo. Si uno toma efectivamente inversión privada, una caída neta del 5,5% se estima, de inversión pública 12%. Se estima claramente un endeudamiento de casi 50.000 millones de dólares tomando endeudamiento corporativo, provincias y el Estado Nacional. Y eso no tiene correlato directo con el incremento de reservas que se prevé en 10.000 millones de dólares, lo cual implica que se tomó deuda para pagarle los fondos buitres, para fugar capitales, para remitir utilidades a las empresas multinacionales y no para generar inversión privada con el objeto de expandir la tasa de empleo, la productividad media de la economía y el mejoramiento de la estructura de ingresos. Pero también el salario va a perder entre 8 a 12 puntos en el año, lo cual es una caída estrepitosa. Y a su vez hemos tenido cerca de 6.800 cierres de comercios. Es decir, la sumatoria de efectos y consecuencias desde el punto de vista de la mala praxis económica. Muy bien. Cuando eso lo tomamos en términos de efectos sobre la provincia, eso implica, primero, 6.800 viviendas que no se ejecutaron o no se iniciaron. Gracias a que nosotros dejamos el tema del gasoducto, la red troncal y los ramales secundarios en ejecución y con financiamiento garantizado, pero que
reasignaron los recursos de la Corporación de Línea de Fomento para las redes domiciliarias, que eso es otro problema serio, porque van a dejar la planta reductora de gas y sin financiamiento de la red domiciliaria. Esto es lo único que está funcionando adecuadamente. Todo lo que es financiamiento con el Banco Popular chino respecto al tema de ferrocarriles, eliminaron el ramal Aviateray y Barranqueras y el otro no empezó. Licitaron 7 jardines de infantes con desierto, en la declaración desierta, la licitación, producto de su incapacidad operativa y de gestión. En realidad, se pone en sombrero ajeno, porque cuando fue a recorrer el presidente Huichí, Pintado, Sausal, Nueva Pompeya, es una obra que a nosotros nos costó 7 años de negociación, no le costó un centavo a la provincia, todo el ritmo de ejecución tiene que ver con un esquema garantizado. A mí me da bronca porque 93 millones de pesos que quedaron depositados con fondos para la construcción de escuelas, muchas veces se tienen que inaugurar con el cartel que dice ingeniero Mauricio Macri, presidente de la Nación, cuando debería decir doctora Cristina Fernández de Kirchner, porque dejó la plata ya ejecutada. Pero bueno, dicho en otros términos, lo que digo es cuáles son las consecuencias para el Chaco. Las consecuencias para el Chaco en materia fiscal son 3.000 millones de pesos menos para la provincia. Hoy el gobierno de la provincia, me lo ha dicho el gobernador, está trabajando una estrategia con la legislatura provincial para ver cómo se cubre ese déficit. Ahora, en el caso de Resistencia, a mí me implicó 300 millones de pesos netos menos, que son, traducido, 250 cuadras menos, y a su vez me dejaron 600 millones de pesos menos, que tiene que ver con el préstamo CAF. En conclusión, a mí, como intendente de la ciudad de Resistencia, y a los ciudadanos, habitantes y a miembros del pueblo de la ciudad de Resistencia, birlaron aproximadamente cerca de 600 cuadras de pavimento urbano. La verdad que eso es realmente un acto de discriminación política y es un acto de connivencia que tienen los que hoy son opositores en la provincia, los miembros de Cambiemos, que en definitiva se cansan de criticar, pero tienen que tener memoria. ¿Hay traidores adentro del peronismo? Sí, hay en todos lados, pero lo que quiero transmitir esto porque es interesante, quiero corresponderle a los diputados de Cambiemos. Primero, en realidad dice que yo soy el responsable del agua potable en la provincia de Chaco. No, yo soy el responsable de que haya agua potable, porque la verdad es que quiero decir lo siguiente. Primero, la administración de lo que hoy es Cambiemos, en definitiva, eso porque me cuesta asociar Alianza y Cambiemos. Alianza de centro izquierda y Cambiemos de centro derecha neoliberal. La verdad, no sé a quién creerles de ellos, por lo siguiente. En la década del 90 eran contrarios al neoliberalismo y ahora son amigos del neoliberalismo. La verdad que tienen una incoherencia espectacular. ¿Será esto de que se cumple cuando más aumenta la edad, se vuelven más derechosos? La verdad es que no entiendo su coherencia política y no entiendo realmente cómo son tan chupamedias de este proyecto neoliberal. Pero bueno, pruebas al canto. 2 acueductos se habían construido durante 12 años de gestión de lo que hoy es Cambiemos. Nosotros de 2 a 17 con distintas etapas de ejecución. 148.000 conexiones, 261.000 nosotros. Tercer tema, empresa destruida, sin capital, sin equipamiento, y nosotros con equipamiento y capitalización. Cuarto, efectivamente, dice, a ver, porque pareciera ser de que hay que refrescarle la memoria a estos muchachos. ¿Usted se acuerda cuando todos los veranos Fontana no tenía agua? A partir de ahora no tiene más problema. Tirol, Fontana. ¿Se acuerda Margarita Bereni con el Benítez? ¿Se acuerda la leonesa Bedia Las Palmas? ¿Se acuerda San Martín? ¿Se acuerda Castelli? ¿Se acuerda Fortín Lavalle? ¿Se acuerda, digamos, ahora Miraflores y van a tener Villarriol, Mejito y El Espinillo? Ahora van a tener Huichí, Pintado, Sausal, etcétera, más cerca de 180 parajes. Vamos a tener Presidencia Roca, Pinedo, Capitán Solari, Laguna Limpia, Ciervo Petizo. Pero si Zimmerman dice que eso hizo... Claro, son unos caraduras realmente. No, yo no puedo entender la caradurez que tiene con todos los sistemas de reservorio, la extensión a Santa Silvina, Dugrati, Villángel. Ayer vi todos los reservorios recargados de Villángel, etcétera, etcétera. Pero digo, es inconmensurable la obra en términos de expansión desde el punto de vista de la calidad de servicio. Vamos al tema de energía eléctrica. 12.000 millones de pesos. Me plantean la discusión sobre la deuda de Camesa, que yo la tenía recontra avanzada en términos de 500 millones de pesos. Más de la mitad con un acuerdo de compensación con el sistema de lo que era el plan Más Cerca eléctrico, y a su vez el resto con un esquema de
compensación de saldos técnicos del impuesto por valor agregado de la empresa SAMEM. O sea que, en definitiva, es un tema de modalidad de negociación con el Estado Nacional. Yo siempre recuerdo una cosa que me había dicho Vicente Joga hace como 20 años. Dice, siempre es bueno que uno negocie financiamiento con el Estado Nacional, porque siempre van a necesitar un voto de un diputado y un senador, y eso va a implicar condonación. El problema es no deberle a los bancos, porque eso te cobran siempre. Pero digo, lo que me parece que es interesante en esta estrategia, digamos, es lo siguiente. Digo, fíjate lo que significa esto. Acá nosotros tuvimos electroducto Neanoa, tenemos Rincón Santa María Puerto Bastiani, está en Puerto Vilera Puerto Bastiani, la Leonesa Las Palmas con el electroducto Neanoa, Roca San Martín, hicimos San Peña Tres Isletas y ahora se va terminando Castelli, todo el sistema distribuido de 94 megavatios, la verdad, o Campo Largo, Corzuela Campo Largo Aviateray, Aviateray Pampa al Infierno, o la estación transformada de Quitiripi. Yo digo, la cantidad enorme de cosas. Ahora, la agresión sistemática y la mentira y la injuria es tremenda por parte de los diputados de la oposición. Claro, yo en algunos casos contemplo porque hay algunos diputados de la oposición que realmente tienen un problema serio, pobrecitos, son problemas de carácter personales, no solamente un problema de memoria, sino de exceso de consumo de algún elemento, digamos, líquido que altera su capacidad de razonamiento. Pero la verdad es que deberían tener seriedad política. En algún momento tienen que tener seriedad política y en algún momento tiene que haber reconocimiento en la República Argentina de las cosas. Mire, ¿sabe una cosa? Cuando yo fui a inaugurar la ampliación de la planta de textil Santana Textiles, ¿sabe qué dije? Yo agradezco al ex gobernador Roy Abelardo Niquís, quien fue el precursor de que esta industria se instale en la provincia de Chaco. Hoy podemos duplicar porque antes hubo la decisión de hacerlo. Cuando estuvimos con Eduardo Mestri allí en Tatané, Caracol y en todo el desarrollo, que hoy es un exitoso desarrollo de complejo agroindustrial, yo reconocí que antes el ministro Morán había actuado conforme a las instrucciones del exgobernador con el objeto de avanzar. Y así sucesivamente he defendido a muchos gobernadores de las cosas que hicieron en pro y en beneficio del pueblo. Ahora, no he logrado nunca que ningún diputado opositor reconozca una obra de mi gobierno. La verdad, eso es una falta de respeto a la institucionalidad política. Y también habla de la cultura política. Cultura política... Deben tener aliados. Pero ¿sabes qué pasa? Yo les sugiero alguna lectura, de vez en cuando alguna lectura. Yo siempre, a mí me gustaría que lean a Hannah Arendt, a Alexis de Tocqueville en Democracia, digo, porque ellos que están de una tendencia más liberal, que lean a David Harvey, que lean a David Brief, que lean, porque me parece que están con un problema de resentimiento político y es bueno que lean y que entiendan la reflexión de lo que significa democracia, pluralidad y capacidad de respeto a las ideas del otro. Me voy a la pausa rapidito, le tiro algo. Vamos a conversar un poquito de la reunión que tuvieron ayer con... ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Sé que le pidieron el voto, Pepo le pidió el voto de Marín para...? No. ¿No? A crecer la nariz, No, la verdad, pero te quiero decir lo siguiente, a mí no me pidió de ningún modo. También tengo una opinión respecto al tema de impuestos a las ganancias y lo puedo manifestar públicamente porque es lo que siempre he pensado. ¿Hablamos ahora? Sí. La pausa rapidito, director.